volvimos ahora porque después del desarrollo de todo lo que han visto hasta ahora, viene la parte más mediática, que es la responsabilidad periodística, que tiene como objetivo ver hasta dónde el periodismo, hasta dónde esta utilización de este tipo de escuchas son útiles a la sociedad y satisfacen verdaderamente no solo la obligación de la información, sino aquello que les dije en un principio, no solo es el derecho a informar, sino el derecho a ser correctamente informado. Todos sabemos que la información que circula con el tiempo se ha ido mejorando en la forma de transmisión, es decir, antes solo contábamos con la radio, la televisión, los diarios. Hoy contamos con todo eso, más las redes sociales, más los medios electrónicos. La Internet ha captado nuestra atención todo el tiempo. Nosotros estamos leyendo diarios por Internet, estamos leyendo información que circula por redes sociales, Twitter, Facebook y todas aquellas que están a disposición en el minuto a minuto. Eso hace que la inmediatez de toda esa información no pueda ser purificada, chequeada, si quieren, en los términos periodísticos, y la información empieza a correr. Entonces empezamos a ver distintos fenómenos que ahora ustedes los conocen como fake news. Fake news son noticias falsas, cosas que al no haber sido chequeadas después merecen la retractación pública de determinados medios periodísticos. Información que, siguiendo ese hilo de no control, después reclaman derechos a réplica. Ustedes saben que el tema de la libertad de expresión es un tema bastante álgido porque todo el mundo lo determina como un derecho cuasi absoluto, un derecho que se ejerce al límite de que la responsabilidad es posterior. Perdonen. La responsabilidad ulterior que habla la Constitución Nacional respecto de la libertad de expresión es un valor muy interesante, pero la responsabilidad ulterior es un juicio de valor civil importante y necesario para que este tipo de fake news no se propaguen. ¿Por qué? Porque al no haber castigo contra esa información no chequeada, al no haber un castigo contra esa información que circula libremente, en donde se pueden decir cosas que afecten el honor o afecten la figura de una persona, causan un daño muchísimo mayor que lo que quiso originalmente el periodista o quien dio a difusión esa noticia. No, perdón, voy a tomar agua. Seguimos un poco porque... Perdonen. Toma. Dios. Hacemos el ping-pong. Es que ese es el aire acondicionado que te deja la garganta seca. ¿Quieres seguir? Sí. Disculpen. Bien, entonces hace tiempo y a lo lejos el doctor Carlos Santiago Fay, una persona que ha escrito largamente sobre la libertad de expresión, tituló un libro muy interesante que decía la omnipotencia de la prensa, como ese valor absoluto de que la prensa todo lo puede, a todo llega. Y no es casual que a la prensa se la denomine el cuarto poder, porque tiene el poder de llegar a la población en un lenguaje sencillo, pero más que sencillo, efectista. Un copete de una noticia que quizás cuánta gente dice, pero lo que dice el copete no lo dice la nota. Claro, porque llamó la atención el copete, entonces dije, ya está. Y después cuando leen la nota no tiene nada que ver y dice, pero esto es responsable. No se vería como muy responsable. Quizás ustedes dirán, bueno, esta nota es una nota de color, es una nota de la farándula, es una nota que no aporta. El problema es cuando la nota tiende a torcer la opinión de la masa que lo lee. Entonces la responsabilidad ulterior es mayor, porque esto no es un comentario en un asado que le digo yo a mi familia, es un diario que llegó a millones de personas, es una noticia que se transmitió en un programa de noticias a otros tantos millones de personas. Entonces,
la responsabilidad con la que se debe manejar no alcanza con libros, con doctrina, con la teoría de la real malicia, con la fake news, con la queja airada de qué barbaridad las cosas que dicen. Ahora es momento de extremar los cuidados y de pedir a todos los actores sociales que tengan responsabilidad. Hoy, y vuelvo a usar el lamentable momento económico que estamos viviendo para ejemplificar. Ustedes saben, todos los que estamos acá vivimos el 2001. Por lo tanto, todos tenemos bastante fresca en la memoria qué pasó, qué les pasó a nuestras familias, qué pasó con la gente. Cuando un periodista o cuando un economista que habla al respecto, o cuando un abogado habla a los medios y dice porque puede suceder tal o cual cosa y da una imagen de catástrofe que quizás suceda, no digo que no, estoy hablando en hipótesis, estamos jugando con mucha gente que piensa que quizás le va a pasar lo mismo. Y por ahí a esa persona quebró, esa persona tuvo un problema serio, hay gente que se suicida, hay de todo. La responsabilidad con la que se maneja la información tiene que ver con que no se la estamos dando a números, a entes, se la estamos dando a personas que viven y vivencian lo que leen y que como lo ven en un medio de comunicación le dan una validez distinta al comentario del asado que les venía diciendo yo. Entonces, a esa responsabilidad es la que apuntamos, a la cantidad, el cuerpo normativo, los fallos que han existido respecto de la libertad de expresión, en donde, por supuesto, se permite, se protege la difusión libre de la información, pero se debiera castigar, al menos en mi criterio, con mayor ímpetu, la irresponsabilidad cuando esto es evidente. O cuando, juicio mediante, se prueba que se conocía la falsedad de la noticia, se prueba que la noticia no fue chequeada, se prueba que fue ocasionada o fue titulada de un modo tal que indujo a error y la gente, no habiendo leído el cuerpo principal, advirtió, interpretó, se generó una situación que no tenía coincidencia con la noticia. Nosotros podemos dividir las noticias en cosas banales, desde el espectáculo, en las noticias que tienen que ver con el espectáculo, incluso con el mundo del deporte. Podemos tergiversar algún tema. Será muy interesante saber si Pampita se peleó con tal o cual modelo. Podemos estar muy interesados si Messi hizo 2 goles o 10 goles con la selección, con el Barcelona o no sé con qué otro equipo. Y podría llegar a tener una discusión banal al respecto. No es lo mismo decir, mañana va a haber un corralito. No es lo mismo. No es el mismo impacto. No es el mismo impacto decir, tal persona fue condenada, cuando fue en realidad procesada. Pero yo no le puedo explicar a un montón de gente que no es abogada, que no ejerce el derecho, la diferencia entre el procesado, el imputado no procesado y el condenado. Yo no puedo decirle a la gente que está muy bien que en redes sociales digan, esta es la foto de un violador, esta es la foto de un violador, y resulta que después esa persona resulta inocente. ¿Sí? Hay cosas que la responsabilidad en cuanto a nosotros difundir este tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Y si las tenemos como particulares, ¿cuánto más las debiéramos tener como periodistas? Leí por ahí que a raíz de esta jornada había algún que otro periodista molesto porque los abogados van a hablar de responsabilidad periodística. Y sí, somos nosotros los que terminamos en tribunales defendiendo o atacando, en el mejor de los casos, la situación. Hemos visto mucho de esto, ya no, los que nos dedicamos a esto lo hemos visto y lo hemos padecido, hemos visto que la creencia de que los derechos son absolutos. Ningún derecho es absoluto, todos tienen un límite y esa limitación no es una restricción, es una limitación del libre ejercicio de los derechos que todos tenemos y es la única manera de gozarlos en libertad con esos límites. Esos límites los va a establecer la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y serán interpretados por el Poder Judicial. Así que sí, los abogados hablamos de responsabilidad periodística porque es nuestro trabajo a los que nos dedicamos al tema.
quizás puede ser, yo no sé de periodismo, yo no sé redactar una nota, no sé cómo hacerla llamativa, no sé cómo transmitirla en forma interesante, no lo sé, pero yo les puedo asegurar que soy muy elocuente escribiendo una demanda y defendiendo. Lo que sucede es que nosotros entendemos hasta dónde podemos estirar estas cosas y hasta dónde hay un límite que no debe ser cruzado. No es gracioso ni casual que existan tantos fallos, de los cuales de esta parte va a hablar Andrés, sobre la libertad de expresión y qué se obtuvo en cada uno. No es casual que haya tantísimos libros y artículos de doctrina respecto de lo que es la libertad de expresión, y no es casual que nosotros siempre estemos enfrentados en, no, el pueblo debe saber de lo que se trata, pero no debe saber cualquier cosa de cualquier modo en cualquier momento, debe saberlo con veracidad y sobre todo con objetividad. Porque esa objetividad es la que reclama la persona que debe ser informada. La contracara de la libertad de expresión es el derecho de ser informado con veracidad. Porque no me interesa saber mentiras, no me interesa saber cosas que están adornadas por un interés determinado, sin entrar en detalles que forman parte de mi opinión. A mí me interesa saber la noticia pura, dura, llana, y qué es lo que pasó. Después, lo técnico, si estoy hablando de un juicio, me lo explicará un abogado. Si me estoy hablando de un tema médico, me lo explicará un médico. Porque si no, estamos imbuidos de opiniones de todos, en donde todos pueden hablar de medicina, de derecho, de ingeniería, no sé, de cuestiones que nos exceden por tener una primicia, por informar algo de determinada manera. Lo interesante es informarlo bien. Y para informarlo bien, esa responsabilidad es la que después se ven diciendo, pero yo, ¿qué hice mal? Y hiciste mal que no chequeaste lo que dijiste. ¿Y qué hice mal? Y en realidad decoraste la realidad, porque la realidad decía otra cosa, el señor era imputado no procesado, no estaba procesado. No opinen cuando no saben cuál es la diferencia entre la prisión preventiva y por qué una persona está detenida y cuándo no. Los programas de opinión son muy interesantes, pero en realidad a veces son muy dañinos. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad periodística, lo hablamos desde este lugar, desde el límite. Desde el límite, ¿hasta dónde lo podemos estirar? Y hasta dónde esa libertad de expresión es tan absoluta o no como se cree. Por eso, si bien la prensa es omnipotente, quizás más omnipotente que otros, lo que no es omnipotente, en rigor de verdad, es como decían los padres, ¿se acuerdan? El libertinaje, el todo vale, porque no todo vale. El límite lo van a encontrar en el Poder Judicial, y ahí es donde terminan todos diciendo, al final no era tan absoluto ni tan extenso el derecho como uno pretendía. Ahora Andrés va a hablar de la parte constitucional del asunto, que no me gusta. No me aplaudas, por Dios. Así puedo toser en paz. Perdón. Bueno, al que se acaba de incorporar, bienvenido, quien no estuvo hoy, buenas noches. Mi idea en estos minutos, porque sé que estamos un poco acotados y apretados, es hablar de esta temática del impacto de las fake news en lo que es la libertad de expresión y lo que son responsabilidades ulteriores. Y fundamentalmente porque hoy nosotros estamos viviendo lo que sería la consolidación de la cuarta revolución industrial, la revolución digital. Y justamente el término fake news, posverdad, responden a una lógica de producción de información que se da dentro de la revolución digital. Cuando Laura recién hablaba de la omnipresencia de la prensa, hablaba de una idea en donde la información era producida por determinados actores que estaban de alguna manera bien determinados y precisados. Lo que la revolución industrial, lo que la revolución digital, la cuarta revolución ha producido es que hoy la generación de información y de contenidos no esté bien determinada y precisamente determinada, sino que está difuminada en varios productores. Todos somos producers de información. De hecho, si yo quisiera en este momento, con la conexión de internet que tengo, hago tac,
Y por Instagram, por Facebook o por Twitter estaría transmitiendo esta conferencia, el intercambio que tengo con ustedes, y estaría produciendo información u opinión. Entonces, el término fake news, posverdad, es un emergente de la consolidación del universo digital que de alguna manera genera nuevos desafíos a viejos derechos. ¿Y por qué es esto? Pensemos, en la década del 2000, Colin Powell, frente a Naciones Unidas, mostró 2 recipientes donde dijo: acá están las muestras que nosotros colectamos de Anthrax en Irak, y por esto nosotros vamos a invadir Irak y vamos a destituir a Saddam Hussein. Vino la guerra del Golfo y después Colin Powell reconoció que había sido toda una maniobra de la CIA. Nadie habló de fake news, ni nadie habló de posverdad. La década del 2000. La década del 2000 hubo un gran ciclista que se llamó Armstrong, que ganó el Tour de Francia varias veces, que tuvo que enfrentar un cáncer y lo superó, que fue un gran ejemplo, y después surgió a la luz que lo había hecho todo esto dopado. Y tampoco hablábamos de fake news y hablábamos de posverdad. O sea, el concepto en sí mismo de difamación o de mentira existe desde que existe el hombre. Lo que pasa es que ahora adquiere un tamiz distinto por la tecnología que lo desarrolla. Por eso el mundo digital tiene una estructura tan particular, una dinámica, una flexibilidad distinta a los otros soportes que han dado lugar a la comunicación, que hay algunos autores que dicen que esta estructura es parecida a la de un videojuego. Por eso hay un libro muy interesante de Alessandro Barico que se llama The Game, que está acá en cualquier librería y se los recomiendo, en donde justamente dice: la estructura del mundo digital hoy es una estructura parecida a un videojuego. Tiene la lógica, para poder entenderla, la lógica del videojuego. Y ese universo, ese The Game, es demasiado inestable, dinámico y abierto para ser un hábitat o santuario atractivo para un animal sedentario, lento y solemne como es la verdad, como la hemos conocido hasta este momento. El mundo digital tiene una estructura tan flexible, tan dinámica, de movimientos de la verdad, que pone e interpela a la verdad tal cual como la hemos concebido hasta acá. Porque lo que intenta el mundo digital es una verdad rápida para que llegue de forma veloz a la superficie y para que la mayor cantidad de personas la pueda entender y la pueda captar. Entonces, la primera cuestión de fondo que tenemos que analizar es si la verdad tal cual nosotros la hemos construido hoy se mantiene o su estructura ósea ha cambiado o está cambiando producto de la comunidad digital. Y especialmente no para nosotros, para los millennials, para los touch, no para nosotros que somos una generación de transición, esa verdad pesada, dura, que para deconstruirla antes o para moverla había que tener una musculatura especial o casi había que tener un sentido patriarcal una vez que estaba consolidada y conformada. Ahora la verdad tiene la misma estructura. Entonces, primera cuestión esto, ver si nos podemos manejar con los mismos parámetros de verdad en términos de lo que es la información, porque quizás estamos haciendo un anacronismo tecnológico. Queremos hablar de verdad, de una verdad que se construyó sobre comunicaciones escritas o comunicaciones audiovisuales, y hoy en el mundo digital es otra verdad, ni mejor ni peor. Entonces, algunos frente a esto reaccionan con el término posverdad. Y reaccionan con el término posverdad como si fuera en realidad la degradación de la humanidad. Es decir, la posverdad viene a ser algo que va a degradar a la humanidad. Y quizás tengamos que ver si la posverdad no es en realidad un reflejo de esta verdad más rápida, que emerge de otra manera, que circula de otra manera, que se construye de otra manera. Ahora, ¿qué son las fake news? Bien decía Laura, son noticias falsas que lo que hacen es tender o perseguir la desinformación y que tienen más impacto negativo en aquellos ámbitos relacionados con aspectos de la conformación de la democracia, especialmente el aspecto electoral. No es lo mismo una fake news sobre
la vida íntima de un actor o de una actriz que una fake news en términos de que puede llegar a influir en el electorado. Bueno, no es lo mismo. Por eso siempre están hoy en discusión, o como ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytica y que pasó con los bots o los trolls rusos, influyendo sobre eventualmente la elección de Trump y la elección y lo que pasó con el Brexit. Lo que hay que distinguir es que, así como puede existir fake news, lo que no hay es fake news, no hay fake opinion. Es decir, la opinión no puede estar sometida a ningún test de veracidad y ni puede estar cuestionada. Uno puede cuestionar que se emita información falsa y los efectos. Ahora, una cosa es la información y su tratamiento y otra cosa es la opinión. La opinión nunca puede ser fake. La opinión no puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero no puede ser sometida al test de veracidad. Entonces, el problema solamente en el tema de las fake news es la información. Y las regulaciones y las respuestas es sobre la información. Siempre dejemos de lado la opinión. Si metemos la opinión dentro de la información para regularlo desde el campo de las fake news, estamos sí afectando sensiblemente la libertad de expresión. Entonces, distinguir. Ahora, ¿cuál es el otro desafío junto con las fake news? Es lo que hoy se conoce con el nombre de deepfake, que son los contenidos audiovisuales donde se suplanta el rostro de una persona por otro, o se crea directamente a una persona inexistente a través de procedimientos utilizando inteligencia artificial, ni siquiera la inteligencia artificial fuerte, sino la inteligencia artificial débil se puede hacer, y entonces a partir de ahí, de la deepfake, se genera una falsa información, una falsa noticia. Y esto es aún más problemático o genera mayores dificultades que las fake news, porque es mucho más sofisticado y porque entra dentro de lo que serían contenidos audiovisuales. Ahora, ¿dónde están los problemas? ¿O dónde se presentan los problemas de las fake news? ¿Se presentan en los medios de comunicación tradicionales? ¿Se presentan en un diario digital o en la prensa? ¿Se presenta en un canal de no, porque ahí hay chequeos. Porque hoy el problema son las redes sociales y son las plataformas de mensajería. Ahí es el grave problema de las fake news. Y ahí son los graves problemas para regular, porque las regulaciones en términos a informaciones falsas de diarios, de radios y televisión estaba generalmente circunscripta a un Estado, aún dentro de los que utilizaban el espacio radioeléctrico, y tenían una determinada contención. Ahora, las redes sociales, las plataformas, mucho más difícil. ¿Cuáles pueden ser los posibles escenarios de regulación? ¿Cuáles pueden ser los posibles escenarios de regulación en términos de responsabilidades relacionadas con las fake news y aún con la deepfake? Fake es falso, pero es un falso despectivo, porque podría ser un false, pero es un fake. Fake es algo que suplanta la verdad. Algo suplanta, que no es solamente falso. No es solamente falso, es algo que es una copia, una mala copia. Fake es algo que simula ser lo que no es. F-A-K-E. Fake, fake. Que no es lo mismo que otra cosa que se parece. No. En inglés. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios que se plantean? En primer escenario es el pleno respeto por la libertad de expresión, sin ningún tipo de censura previa y con responsabilidades ulteriores civiles y penales. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta es un marco regulatorio de contenidos en Internet para proteger ciertas cuestiones. Y ahí sí tiene que haber un órgano como ONU, como EA, que establezca estos estándares o a través de un tratado internacional y proteger ciertos bienes o valores como el interés superior del niño, la propagación de contenidos que inciten al odio racial o la protección de la intimidad. Y el otro es el control absoluto de la red. Son los tres escenarios posibles. ¿Cuáles son los antecedentes legislativos que tenemos hoy como parámetro? Primero,
En Malasia 2018, una ley que rigió unos meses en Malasia en 2018, que ya fue derogada, que imponía multas y penas de prisión a quien difundiese noticias, información, datos y reportes que eran totalmente falsos. O sea, la penalización, aún como responsabilidad ulterior, la penalización del uso de fake news. ¿En redes sociales? Sí. Sí, en todos. Eso fue una ley que estuvo vigente 6-7 meses, en 2018. La otra respuesta la dio Alemania en 2018, también con la sanción de una ley, aplicando multas a los proveedores de servicios que operan plataformas de Internet, a las redes sociales y a los sitios de medios con más de 2 millones de miembros, obligando a que actúen dentro de las 24 horas de haber sido notificados. Es decir, en todo este espectro digital, en la medida que se detectara una fake news, si eran intimados y en 24 horas no bloqueaban, no daban de baja, se le aplicaban fuertes multas. O sea, la legislación alemana es una legislación de protección administrativa con un contenido preventivo. La de Malasia era directamente con un contenido sancionatorio penal. ¿Cuáles pueden ser nuestras respuestas? ¿Dónde tenemos que buscar nosotros las respuestas frente a la fake news y al deepfake? Y lo tenemos que buscar en nuestra Constitución, lo tenemos que buscar especialmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13. Y claramente tenemos un límite, no puede haber censura previa, de ningún tipo. Sí. A propósito de eso, con relación al tema de la fake news, de la real malicia, digamos, las opiniones, está claro que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos es clara que no hay censura previa, es responsabilidad civil interior. Eso está claro. Ahora, con relación al tema que nos convoca, que son la difusión ilegal de escuchas telefónicas, como ha pasado este año, bueno, en esos casos, tiro el interrogante, yo tengo una postura tomada, me parece que en ese caso, cuando es una escucha, con un no hay una fake news, porque es una conversación privada. Es que son dos cosas distintas. Sí. Ahí va la pregunta. En ese caso, digamos, no podría, yo tengo la idea de que en ese caso la postura que podría haber, digamos, frenar el damnificado y no sería censura previa en los términos del artículo 13 de la Convención, porque habla de difundir ideas, información de toda índole, concretamente es información de interés público. Una conversación privada que es un derecho constitucional. Sí. Me parece que en ese caso, cuando está claro que la escucha es ilegal, la difusión es ilegal, es damnificado, de manera preventiva me parece a mí que en ese caso podría prevenir e impedir que ese medio difunda esa conversación que es de mi pertenencia y que no es una información de interés público. Los estándares interamericanos desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de OEA, claramente han establecido que cuando se habla de información, se habla en el campo de la libertad de expresión y acceso a la información, de todo tipo de información. No como vos has delimitado información pública, de todo tipo de información. Y que solamente lo que cabe son responsabilidades civiles y penales ulteriores. En este caso, la responsabilidad civil y penal podría recaer, primero, en aquellos funcionarios y en aquellos agentes orgánicos que, violando sus obligaciones, han quitado la confidencialidad y la reserva que deben tener conforme a la ley que regula los servicios de inteligencia y que tiene tipos penales específicos para esto. Y respecto del periodista, sí, ahí podría eventualmente incurrir en responsabilidad civil y eventualmente, y hoy tenemos un caso claramente que está tramitando en Dolores, eventualmente en algún tipo penal, pero no en un tipo penal aplicable a los agentes de inteligencia, sino en un tipo penal aplicable a una persona que utiliza este tipo de información. Eso hay que ver si encuadra en el tipo penal, lo veo más complejo, pero digo... Pero no hay censura previa, no. Hay una interdicción absoluta. Si hay algo que es absoluto, en términos convencionales y constitucionales, es la interdicción de la censura previa. Entonces, en ese sentido, el alcance lo interpretan sí que es absoluto el derecho del periodismo a quedarse con algo que no le pertenece. No, el derecho de la libertad de expresión de
manifestarse sin censura previa, sí. Pero acá es un contenido de una conversación, no es información, es una conversación privada, pero no es información y que se transforma en información. Se transforma en información, se transforma en expresión, le llega esa información y se transforma en ejercicio de la libertad de expresión, que no quiere decir que ese ejercicio de la libertad de expresión en la situación que vos estás planteando sea inmune a responsabilidades civiles y penales ulteriores. Pero ahí chocaría con el derecho a la intimidad. Pero es que siempre choca con, Absolutamente siempre choca la libertad. Cuando uno habla, a ver, uno ejerce la libertad de expresión y el acceso a la información, si no hay ninguna colisión con otro derecho, es determinación de derechos y no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando se genera la posibilidad de responsabilidades ulteriores, es porque hay alguien que en el ámbito de la titularidad de la libertad de intimidad se siente afectado porque ha colisionado esa información que se ha dado con la intimidad de esta persona. Ahora, Sí. ahora, lo que no puede existir, porque sí esto es una interdicción sin ningún tipo de excepción, una prohibición sin ningún tipo de excepción, es que no dejes o no permitas la libertad de expresión y el acceso a la información. para terminar, ¿no? Sí, me parece a mí que en ese caso es un delito. Cuando se comprueba que es producto de un delito, el delito sigue rindiendo el fruto, el periodista podía tenerlo y seguirla difundiendo de por vida, y el delito es una invitación a los servicios de inteligencia o a lo que fuere para que se genere el ilícito y sigue rindiendo fruto, y uno no puede, es solamente una acción resarcitoria y no preventiva. Me parece que ahí el derecho queda, digamos, reducido a la nada, el derecho a la intimidad en ese caso, porque es claro que es un producto de un delito y la persona tiene que permanecer pasiva, que el periodista siga difundiendo y difundiendo cuantas veces quiera y después hacer un daño sin perjuicio que llegará a... Sí, sí. Es una opinión. No, está bien. Ahora, y para cerrar así termino, porque tenemos que entregar rápido. Ahí habría laguna del derecho, entonces. No hay ninguna laguna del derecho. No, acá no hay laguna del derecho. Está claro, No se puede prevenir pero a ver, la Pero interdicción. eso no es una laguna. No, acá hay un mandato constitucional y convencional expreso que está sostenido sobre una larga historia de la importancia de la libertad de expresión para la configuración del sistema democrático, que no es el lugar ni el momento para desarrollarla, pero tiene como base 5 o 6 teorías que justamente respaldan esto. Ahora, está claro que hay un mandato que hay una interdicción absoluta de la censura previa. Y después, si esa expresión afecta a la intimidad y hay colisión, la posibilidad de plantear responsabilidades civiles y penales ulteriores. Yo quiero cerrar, si me permiten, está bien, pero si me permiten cerrar y después hablamos, para eso está el debate después. Sí, está bien, está muy bien no estar de acuerdo. Eso es parte de la libertad de expresión. Entonces le decía que las respuestas están en el artículo 14 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana. Y para cerrar, me parece importante cuáles fueron los estándares establecidos por una declaración conjunta de todos los relatores especiales para la libertad de opinión y expresión sobre la relación entre libertad de expresión y noticias falsas. Esto es de 2017, se juntaron todos los relatores, el europeo, el americano, el africano, y elaboraron un documento conjunto, establecieron ciertos estándares de tratamiento de las fake news y la libertad de expresión sobre la base justamente de los parámetros convencionales que han sido desarrollados en los distintos sistemas de protección internacional. El primer estándar que establecieron es que no es posible establecer prohibiciones generales y absolutas. No es posible establecer prohibiciones generales y absolutas en términos de la relación de la libertad de expresión vinculada a las fake news. Segundo, que las leyes penales por difamación constituyen restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión. Si se va a establecer alguna forma de responsabilidad ulterior, las leyes penales son desproporcionadas. La tercera es que las leyes civiles que establecen responsabilidades ulteriores deben conceder al demandado una oportunidad plena de demostrar la veracidad de las declaraciones y que puedan oponer otras defensas tales como la del comentario razonable, es decir, da la posibilidad, le sigue dando mucho peso a la libertad de expresión.
Después, otra es la promoción estatal de la diversidad de medios, a mayor cantidad de medios, a mayor pluralismo informativo, más posibilidad de hacer contrapesos cuando existan fake news. Otro es el desarrollo de soluciones tecnológicas adecuadas para evitar la desinformación y la propaganda, que los usuarios puedan aplicar de forma voluntaria. No estamos muy lejos para que surja alguna aplicación con un algoritmo inteligente que nosotros podamos usar, que verifique la información, la veracidad de la información. No estamos muy lejos, me parece que es un muy buen camino. Los medios de comunicación y los periodistas deben establecer sistemas de autorregulación que incluyan estándares que permitan evaluar la veracidad de las noticias y contemplen el derecho a rectificación o réplica. La cobertura crítica de los medios de comunicación respecto a la desinformación y la propaganda como debe ser parte del sistema de noticias. Es decir, en el campo de la autorregulación periodística en torno a las fake news tiene que haber espacios, tiene que haber tecnología de verificación de fake news, porque si existiese eso, la responsabilidad ulterior será la que hoy se aplica en términos de la real malicia, pero bajada a este espectro tecnológico. Y para cerrar, una de las respuestas más inteligentes que se ha planteado es la que plantea UNESCO. Y UNESCO lo que está planteando es que para dar respuestas a la fake news, para dar respuestas a la deepfake y resguardar la libertad de expresión en los términos que hoy vienen de la Constitución de los Tratados, no hay nada mejor que la alfabetización digital. Es ir dotando a las nuevas generaciones que son touch, que son digitales, de aquellas herramientas, de aquellos componentes que le permitan diferenciar, intuir, buscar, dudar de que toda la información que llegue no es veraz o que tienen alternativas para ver si es veraz o no. Me parece que esa búsqueda de UNESCO es el mejor antídoto junto con desarrollos tecnológicos para que emparentemos fake news, libertad de expresión, en esa libertad de expresión que venía de alguna manera con un contenido tecnológico viejo y que hoy está conmovida por la cuarta revolución industrial. Bueno, gracias. Una respuesta a su interrogante es que en realidad el derecho no es que queda en la nada, sino que tiene no un poder preventivo, lamentablemente, por el tema que es, o por lo que implica la libertad de expresión y su libertad cuasi absoluta, sino que es disuasivo. Las penas posteriores, es decir, los resarcimientos económicos, las penas en caso de condena penal porque la situación se deriva en la comisión de un delito, es lo que debe ser disuasivo. Y yo les voy a dar un caso que, como ya está terminado y sabemos toda la resolución, les va a graficar la situación. Ustedes recuerdan cuando a Maradona le sacan unas fotos dentro de su quinta en Moreno y que Maradona agarró un aire comprimido, no me acuerdo, y empezó a tirar contra los periodistas. Sí, después con el aire comprimido se pasó un poquito de la mano, no importa, pobre. Pero yo recuerdo, en ese momento Maradona dio un par de notas y dijo: yo quiero que ustedes se pongan en mi lugar, es muy difícil para mí esconderme del mundo. Yo camino por cualquier parte del mundo y soy Maradona, no es que estoy escondido. En la Argentina me conocen, pero me voy a Suiza y no saben quién soy. Saben en Suiza, saben en Italia, saben en Argentina, no tengo lugar en el mundo donde esconderme. Entonces yo pretendo que si quiero estar adentro de mi quinta, él dijo una cosa un poquito más grosera, pero digamos en ropa interior, pueda estarlo sin que tenga periodistas subidos a una tarima mirando lo que estoy haciendo y sacándome fotos permanentemente. Entonces, cuando esto, que los periodistas dijeron, no, pero es información que Maradona esté en la Argentina en su quinta tomando sol en calzoncillos, o no me acuerdo cuál era la situación en particular, pero bueno. Una de las cosas que fue es la condena a la invasión a la privacidad. Después la condena a Maradona por agarrarlos con los balines, esto de aire comprimido. Pero sí hubo una condena respecto de esta cosa de ustedes no pueden subirse a una tarima, fijarse por encima de la ligustrina o del cerco que está haciendo Maradona, porque esa es la invasión a la privacidad que limitaba después, pero las fotos se publicaron por todos lados. O sea, las vimos todos, la foto de Maradona jugando en su quinta.
A esto voy. La responsabilidad ulterior se convierte en un camino disuasivo. Se supone que toda la reiteración de condenas respecto de la utilización de conversaciones privadas, como el caso que usted expuso, la toma de fotos, el caso Ponseti de Balbín, es eso. Es sacarle la foto a Balbín agonizando a través de una puerta de la terapia intensiva de no me acuerdo qué clínica, diciendo, bueno, pero es noticia que un político de la talla de Balbín se está muriendo. Sí, pero era indigno verlo en la situación que salió esa foto. El señor se estaba muriendo, tenía derecho a morir en paz y sobre todo en privacidad. Sin perjuicio de ello, fue tapa de Gente. Fue tapa de la revista Gente. Fue lo que generó Ponseti y Balbín. Y generó Ponseti y Balbín, y la responsabilidad fue ulterior. Porque sí, era noticia que se estaba muriendo Balbín. Sí, es como fue noticia cuando se moría Alfonsín y como fue noticia recientemente cuando murió de la Rúa. Y sí, es noticia. En algunos casos fueron expresidentes, políticos de renombre, pero la indignidad a la que lo sometieron en el caso de Ponseti y Balbín, que eso está determinado en el fallo que ustedes habrán leído y todos hemos leído en la facultad, tiene que ver con esto, tiene que ver con que, bueno, no lo hagan más. Entonces, la pena posterior, en este caso la condena civil, tendía a eso. Hubo otra condena, mucho más cerca en el tiempo, que fue el tema Fontevecchia, si no me equivoco, que fue cuando la revista Noticias saca la foto de Carlitos Nahir cuando era muy chiquitito y le hacen una nota a la madre, que se llamaba Mesa, de apellido Marta Mesa, bueno, no me acuerdo bien el nombre, que se suponía que era la amante del expresidente, que es casado con Zulema Yoma, que había tenido un hijo extramatrimonial con esta mujer, que era Carlitos Nahir, que finalmente es reconocido como hijo, y les empiezan a sacar fotos a un nene y le hacen una nota a la mujer. Todo esto diciendo, se violó la intimidad del entonces presidente de la Nación, porque cuando eso sucede, Carlos Menem era presidente de la Nación y hubo un resarcimiento económico que hubo de pagarse contra, a favor del expresidente de la Nación. Se entiende que las condenas, tienden a ser disuasivas, no pueden ser nunca preventivas, porque si fueran preventivas. Pero ahí en Fontevecchia después la Corte Interamericana falló en contra. Condena al Estado argentino porque consideró que era un caso de interés público, que era información pública. Y que la imposición de una condena civil violaba la libertad de expresión y el acceso a la información. Y de hecho la Corte Suprema de Justicia reafirmó su fallo de condena a Fontevecchia, a la editorial Perfiles. No, más largo. Más largo, bueno, pero... Hola, perdón. Hola, perdón, un momento, doctor. Sí. Señora, lo que pasa es que estamos transmitiendo en vivo por streaming. Sí. La persona que quiera hacer una pregunta, por favor, al micrófono para que bueno. se pueda, si no se escucha la pregunta. Disculpen, no sabía. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Si la información que se obtiene, o sea, las fuentes de información, obtienen información de manera ilícita, ¿no? ¿Qué sé yo? Poniéndole cualquier cosa, se me ocurre esto, sí. Que le ponga una cámara, un micrófono a alguien de manera ilícita y envía esa información al periodismo. Lo que sería sancionado sería la fuente de información, ¿no es así? ¿O es el periodista? El periodista recibe la información que es errónea, porque se obtuvo ilícitamente. El periodista, con la información que la reciba, de donde la reciba, puede hacer dos cosas. Puede ser lo que quiere, puede hacer dos cosas. Puede no publicarla o puede publicarla. Perfecto. Una vez que la publica, el periodista tiene eventuales si afecta la intimidad y otros derechos de las personas y estas personas lo demandan, podrá tener responsabilidades civiles y penales. Sí, pero el periodismo se reserva las fuentes de información. Sí, claro. Entonces, si la fuente de información es ilícita, si se sostiene de un ilícito, ¿qué es lo penable? Lo penable es pero son dos planos distintos. Claro. Por un lado es que si el periodista utiliza esa información, tendrá sus consecuencias eventuales, civiles o penales. Ahora, si esa información surgió de algún lugar que existía un deber legal de custodia, está bien, se investigará. Perfecto. Eso vamos a tratar. Sería lo que estaría dentro de lo judiciable. Se investigará
por qué, quién y cómo permitió que esa información que no podía salir a la luz haya llegado al periodismo. Pero el tema, en ese caso, ¿no? que ocurriese hipotéticamente eso, ¿tendría algo que ver, volviendo a lo que usted dijo en la primera conferencia, respecto a la responsabilidad de los servicios de inteligencia, y usted adjudicó la posibilidad de cambio, por lo que entendí yo, disculpe, a la presidencia, ¿sí? La presidencia... Yo dije que según la ley y según nuestra Constitución, quien es la máxima autoridad que marca las políticas públicas que desarrollan los servicios de inteligencia es el presidente de la Nación. Bueno, digamos que con habría lo cual, frente a determinadas irregularidades, el presidente tiene responsabilidad política. Bueno, a eso me refería. Discúlpeme que no me haya expresado bien. Yo no soy abogada, por eso. Pero lo que yo había entendido que, bueno, digamos que habría cierta responsabilidad, entre comillas, del que esté de presidente en ese momento para modificarlo o no, se podría decir, ¿no? Bueno, entonces, en caso de que haya un ilícito en la manera en que se recibe la información, ¿es responsabilidad también del servicio de inteligencia? ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro, si el servicio de inteligencia habilita eso. Y violando sus deberes de confidencialidad y de resguardo, lo que hace es posibilitar que sin orden de un juez competente esa información llegue al periodismo, se tendrá que investigar. Lo que pasa es que nunca se ha investigado a nadie. Ese es el tema. El problema es que, y ahora vamos quizás a por discutirlo. eso iba a decir que ahora viene la parte del debate final, en donde van a estar todos y estas preguntas van a ser mejor formuladas mejor respondidas por aquellos que se dedican específicamente a la parte que usted estaba consultando. Así que bueno, esta parte ha terminado, ahora viene el debate final.